Bien, para concluir, tengo aquí una lista de todos los posibles modos de fallo que hemos examinado y observamos que el modo de fallo, digamos, definitivo, el modo de fallo más bajo de todos es el aplastamiento de la correa o la rotura de la correa en esa superficie que está en contacto con la chapa. Por este motivo os comentaba al principio que es razonable darle a la chapa un mínimo de altura, porque esto depende directamente de esa altura de contacto entre la chapa y la correa, ¿vale? Bien, se puede mejorar el comportamiento de esta unión de varias maneras. Se puede, por ejemplo, disponer la chapa frontal completa, soldada completamente a la pieza, ¿vale? Siempre y cuando la chapa sea suficientemente flexible, pues esto en principio no sería problemático, ¿vale? Aquí teníamos los tornillos. Habría que tener un poco de cuidado con que el brazo de palanca entre los tornillos no sea excesivo. Si hacemos un brazo de palanca muy grande, pegamos los tornillos mucho a los extremos de la pieza, pues empezamos a tener una cierta resistencia a momento con la que no contábamos, entonces la unión puede no comportarse estrictamente como una unión articulada. Entonces generalmente los tornillos hay que mantenerlos, digamos, en ese entorno del centro de la pieza o bien pegados a la parte superior. Pero el comportamiento de esta pieza con esta chapa frontal pues tiene la ventaja de que tenemos mayor capacidad cortante, entonces si nos faltase capacidad cortante, pues una de las maneras de conseguirlo sería esta, ¿no? Por otro lado, puede ser habitual encontrarnos una unión como esta, pero con una cierta simetría, es decir, que podemos tener la pieza o una correa que puede ser igual o puede ser distinta a ambos lados de la viga, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos aquí una serie de taladros, tornillos, en este caso 3, que van a trabajar a doble cortadura, ¿vale? Recordáis que cuando tenemos tornillos trabajando a doble cortadura, pues cada plano tiene una resistencia que es prácticamente independiente de la resistencia del otro plano, es decir, que se duplica la capacidad del tornillo, ¿vale? De manera que si revisamos ahora estas comprobaciones, pues observamos que para cada uno de los dos lados de la unión, los tornillos van a resistir lo mismo, 298 kN, es decir, que si consideramos la suma de los dos, pues sería 298 por 2. Para el aplastamiento de la chapa, como tenemos dos chapas independientes, una a cada lado de la unión, pues tendremos también 542 por cada uno de los dos lados. El aplastamiento del alma de la viga, sin embargo, va a tener ahora que repartirse esa resistencia, esa capacidad entre los dos lados de la unión, de manera que esto tiene que ser menor que el cortante de cálculo a la izquierda más el cortante de cálculo a la derecha de la unión, ¿vale? Entonces esa comprobación cambia drásticamente y puede ocurrir que este elemento de alma de viga sea el elemento más restrictivo, ¿vale? El desgarro de la chapa, pues lo mismo, no habrá problema. El desgarro del alma de la viga, tenemos una chapa de cada lado, el desgarro del alma de la viga también tendrá que ser menor que el cortante que tengamos a la izquierda más el cortante que tengamos a la derecha, ¿de acuerdo? Porque ese desgarro de viga pues involucra las dos, la componente de cortante que le viene tanto por la izquierda como por la derecha. La soldadura no se vería afectada porque es soldadura por los dos lados, la correa tampoco porque tenemos correa por los dos lados, y por último lo que sería la resistencia de la chapa, como tenemos dos chapas independientes, pues sería exactamente lo mismo, no cambiaría, ¿vale? Es decir, que solamente las comprobaciones que afectan al alma de la viga serían las que tendríamos que tener un poquito de cuidado para tenerlas en cuenta. Yo creo que de esta unión nada más, simplemente comentar que si vais a hacer uniones de este tipo en vuestros proyectos, es muy conveniente que fijéis de antemano unas distancias de los tornillos a las caras superiores de las piezas. ¿Por qué? Pues porque como puede ocurrir que yo tenga correas que sean de totalmente distintas, por ejemplo, puedo encontrarme con que a este lado puedo tener una correa muchísimo más pequeña, eso puede ocurrir, de hecho ocurre en muchos de vuestros proyectos, pues puede ser interesante que los tornillos, que los taladros de los tornillos estén en coincidencia para que yo pueda aprovechar el mismo sistema de sujeción para las dos piezas y simplemente este tornillo pues quedará suelto, ¿vale? En ese sentido, pues será necesario tener aquí unas distancias que garanticen que la cabeza del tornillo pueda entrar, o bien tendremos que restringir el número de tornillos al que sea dado por la correa más pequeña en esta unión en particular, ¿de acuerdo?